Bien, hola a todos. Vamos a ver el tema 3 que va a hablar de los cromosomas y el ciclo celular. En este tema tenemos unos objetivos que tenemos que tener claros y que son, por un lado, ¿qué son los cromosomas? ¿Qué son los cromosomas y las partes que lo forman? Por otro lado, el número de cromosomas y los tipos de cromosomas que hay. ¿Cuántos cromosomas hay en un individuo o en una especie? ¿Y qué tipos de cromosomas podemos encontrar en esas especies, en esos individuos? También es un punto importante, un objetivo importante de este tema. Otro de ellos es el ciclo celular. Veremos la vida, digamos, de una célula, desde cuándo hasta cuándo se produce. Y por último, las fases de ese ciclo celular. Muy bien, antes de empezar, yo creo que es importante aclarar ¿dónde se encuentran los cromosomas? Porque muchas veces nos hablan de diferentes aspectos de una célula, pero no sabemos bien, cuando nos hablan de cromosomas o de orgánulos celulares, dónde se encuentran, ¿no? O ni siquiera nos dicen que están dentro de una célula. Bueno, pues si os fijáis en este gráfico, en la parte central, donde está el núcleo, hay una especie de X, vamos a llamarlo así porque tienen esa forma, que son los cromosomas, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, ahí tenemos una célula con los cromosomas y esa es la situación donde se encuentran, solamente dentro del núcleo de la célula, hablando de células eucariotas, que es lo que vamos a ver ya a partir de ahora en el resto del curso. El gráfico a la derecha que pone cromosoma es un cromosoma ampliado y luego lo de los genes y DNA que vemos a la derecha del todo ya lo iremos viendo en temas posteriores. Muy bien, dicho esto, aquí tenéis un cromosoma ampliado, y vamos a ver las partes, primero la definición. Los cromosomas son estructuras en forma de bastoncillos constituidos por DNA y proteínas. Claro, alguien dirá, forma de bastoncillos y aquí yo veo más bien una X. Bueno, porque este cromosoma que os he presentado, para ver más claramente las partes, es un cromosoma que ya está duplicado, en el que el material genético ya está duplicado. ¿Por qué se duplica? Lo veremos después. ¿Qué partes encontramos dentro de los cromosomas? La más importante de todas, la doble hélice de DNA. El DNA es el material genético. Es, por decirlo de alguna manera, el libro de instrucciones en el que podemos encontrar todas las instrucciones de lo que va a ser un individuo. Todas, absolutamente todas. Eso es el material genético. Es el DNA. Si nos fijamos en esta estructura, vemos que hay el cromosoma, que es esta X, tiene una cromatida que está en la parte de la derecha, esa que está dibujada en azul, digamos, esa parte de ahí, toda esa franja azul, sería la cromatida derecha. En el lado contrario tenemos la cromatida izquierda. Esta cromatida, tanto la derecha como la izquierda, tiene un brazo superior y tiene un brazo inferior. ¿Sí? Y luego, por último, la zona central del cromosoma le llamamos centrómero. Muy bien, ¿qué podemos decir del número de cromosomas y los tipos de cromosomas que hay? Primero, cada especie tiene su número característico de cromosomas. Un número característico que es su número de cromosomas. En el caso del hombre, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Como somos una especie que tiene reproducción sexual, esos cromosomas provienen 23 de nuestro padre y 23 de nuestra madre. ¿De acuerdo? En un organismo que tiene reproducción sexual. Según la dotación cromosómica, según pues el número de cromosomas que hay y el tipo de cromosomas que encontramos en una especie, podemos encontrar individuos u organismos haploides, que se representa por la letra N, y que quiere decir que tienen un solo juego de cromosomas. Los organismos diploides, que se representan por 2N, tienen dos juegos de cromosomas. La mitad provienen del padre y la otra mitad provienen de la madre. Repito el caso del hombre. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 2n sería igual a 46, cuando n es 23. 23 por 2, es decir, 23 que vienen del padre más 23 que vienen de la madre, hacen los 46 cromosomas del ser humano. Podemos encontrar dos tipos de cromosomas. Los heterocromosomas o cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo de los individuos. Heterocromosomas o cromosomas sexuales. O bien los autosomas, que son el resto de cromosomas. Fijaos en esta imagen de aquí, es un cariotipo, es como si fuese una fotografía de los cromosomas de un ser humano. Digo ser humano porque son 46 cromosomas, son los 23 pares de cromosomas que tiene un ser humano. Una cosa curiosa que podéis ver aquí, en referencia a la definición que hemos dicho de los bastoncillos, cuando hablamos de los cromosomas que son bastoncillos y tal, bueno, pues fijaos que aquí sí que tienen forma de bastoncito.
Luego hemos visto un cromosoma con forma de X porque ya se había duplicado el DNA. Aquí está, esta imagen nos refleja los cromosomas sin haberse duplicado el DNA. Por eso se ve ya cada uno como un bastoncito. Muy bien, si os fijáis en la imagen arriba a la izquierda tenéis el par de cromosomas número 1. De esos dos, uno proviene del padre y el otro proviene de la madre. El cromosoma o el par de cromosomas número 2, uno proviene del padre y otro proviene de la madre. El 3, lo mismo, así hasta el número 22, que está abajo a la derecha, no del todo, pero casi. Y fijaos a la derecha del todo, ahora sí, hay un cromosoma que pone Y y otro que pone X. Esos de ahí, ¿los veis? Vale, pues esos son los cromosomas sexuales o heterocromosomas. Esos que hemos puesto ahora con el círculo rojo. En este caso, veis que tenemos un cromosoma Y y un cromosoma X. Como tiene el cromosoma Y, este cariotipo es de un individuo masculino, un hombre. Si en vez de tener una Y tuviera otra X, sería una mujer. ¿Sí? Muy bien, hablamos ahora del ciclo celular, otro aspecto muy importante de este tema. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, pues el tiempo que transcurre desde que una célula es originada hasta que se divide en dos células hijas. La duración variará en función de la célula y en el ambiente. Fijaos abajo en el gráfico que está apareciendo, tenemos una célula que ha sido originada a partir de otra, que originará dos nuevas, que creará dos nuevas. ¿Sí? Bien, pues ese fragmento de tiempo que va desde que ha sido originada esta célula hasta que se divide en esas dos nuevas, le llamamos ciclo celular. Representamos el ciclo celular con este gráfico que es muy común, muy habitual, que lo podéis encontrar en muchos medios, muchos libros y páginas web que hablan sobre este tema. Y vamos a ver esas fases, las fases que tiene el ciclo celular. En verde vemos la interfase, que se divide en tres fases que veremos ahora. Esa es una de las fases importantes del ciclo celular. La otra es la amarilla, que está en la parte superior, que se llama fase M o de mitosis. Primero veamos la interfase. La interfase es una fase de no división y ocupa el 90% del tiempo del ciclo celular, de la vida de la célula, para entendernos. Bien, esta comprende tres fases. La G1, que está dibujada en naranja, que es justo después de crearse la célula, de generarse la célula, es el crecimiento, o sea, en esta fase lo que ocurre, o lo que se produce es el crecimiento de la célula y la síntesis de proteínas. Es decir, la célula se dedica a hacer las funciones que tiene que hacer, aparte de crecer, las funciones que tiene que hacer y para la cual ha sido creada. Si es una célula que está en la pared del estómago, pues a sintetizar algún jugo gástrico, por ejemplo, ¿no? Bien. Fase S o morada, duplicación del DNA, fase importantísima. Aquí es cuando los cromosomas, la cromatina se duplica, de modo que tendremos todos los cromosomas duplicados. El material genético se ha duplicado, se ha hecho una fotocopia de sí misma, pero cada cromosoma no se convierte en otro cromosoma nuevo. O sea, no tenemos a partir de un cromosoma de repente dos cromosomas idénticos, no. Es el mismo cromosoma que está formado por dos partes que se llaman cromátidas, que hemos visto antes, y que forman parte de ese cromosoma. Por lo tanto, el DNA se ha duplicado, pero sigue formando parte de un mismo cromosoma. Fijaos en este esquemita. Tenemos el cromosoma con forma de bastoncito, he representado en amarillo un gen, para que vayáis viendo lo que es el gen y os vaya sonando, que lo veremos más adelante en temas posteriores, y después de duplicarse sigue siendo un cromosoma, en vez de forma de bastoncito, ahora tiene forma de X, que tiene dos bastoncitos unidos. Pero sigue siendo un cromosoma. El DNA está duplicado, pero sigue siendo un solo cromosoma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos 46 cromosomas, pero con forma de X, con el DNA duplicado. Fase G2, la cromatina, el cromosoma, ya vimos lo que es la diferencia que había entre cromatina y cromosoma, empieza a condensarse y en esta fase lo que hace es verificarse que ese DNA nuevo que se ha formado es correcto y si hay algún pequeño error, pues se repara. ¿Sí? Por algunos enzimas que tienen la capacidad de reparar el DNA. Y luego tenemos la fase de división o fase M, que es un 10% aproximadamente el tiempo del ciclo celular. Los cromosomas ya se hacen visibles, se ven muy bien en el microscopio. La célula se divide en dos células hijas, simplemente. Es la fase de división celular, por tanto. Bien, pues esto es todo de este tema, del tema de los cromosomas y el ciclo celular.